El rumbo de la mañana tenemos el placer de conversar vía telefónica con el abogado Eric Raful. Él es parte integrante, miembro de la comisión creada por el decreto 333-2022 para el estudio y modificación de la ley de medios de comunicación y plataformas digitales. Bienvenido, don Eric, al rumbo de la mañana. Hey, buenos días a todos. Un abrazo a todos, amigo Rafael Paca, hace tiempo no lo veo. Don Eric, muchísimas gracias por la gentileza de su disponibilidad. El proyecto de ley, muy controvertido, generó inclusive en el día de hoy, muy controversial, generó en el día de hoy un debate interesantísimo entre los miembros de este panel. Algunos opinamos que la creación del INACOM pudiera significar un peligro para la libertad de expresión y otros compañeros opinan distinto. También en diversos medios de comunicación hemos visto el rechazo, sobre todo de quienes pertenecemos a plataformas digitales, y encima de todo esto hemos notado una ausencia de defensa de dicho proyecto de ley ante la masificación de las críticas al mismo. Nos gustaría empezar esta conversación preguntándole sobre su posición ante la reacción luego del proyecto de ley ser incoado ante el Congreso de la República Dominicana. Gracias. En primer lugar, las reacciones son entendibles. Siempre por la tradición autoritaria en nuestras sociedades y la tentación del logro filantrópico de que siempre se ha hablado en temas de control de los medios de comunicación y del control de la libertad de expresión, los temores son ciertamente justificados. Sin embargo, se trata de un falso debate, está partiendo de premisas incorrectas. Lo primero es aclararte que no es verdad que solamente ha habido críticas contra el proyecto. Las críticas han venido con todo el respeto, de una mala percepción sobre todo de comunicadores, de youtubers, de productores de contenidos, que son paradójicamente los más protegidos en este proyecto de ley. Y no es cierto que no hay defensa, no existe en la América Latina, en República Dominicana, un think tank, o sea, una institución con mejor posicionamiento entre las primeras 50 de América Latina en cuanto a temas institucionales y jurídicos, como es FIJUS, y FIJUS produjo un documento de respaldo absoluto al contenido de la ley motivado. Salió en todos los medios de prensa. Así ha sucedido Colegio de Periodistas, Sociedad Dominicana de Diarios y muchos otros sectores. La mayor parte de la crítica viene, como te decía, de esa falta de percepción, porque en primer lugar se trata de una ley que tutela y regula más adecuadamente, más profundamente la libertad de expresión. No es una ley para amordazar a nadie, absolutamente a nadie. El INACOM, incluso cuando tú revisas las funciones y los elementos que están para ser manejados vía el procedimiento sancionador administrativo, que es prácticamente sobre la ley 107.13, que está armonizada con la Constitución, tiene un absoluto respeto al debido proceso, y las sanciones administrativas son precisamente para la vulneración de la libertad de expresión, y ahí están detalladas una por una, nada más que hay que ir a ver el contenido. Entonces, ¿por qué digo que hay una falsa premisa, sobre todo de los productores de contenido? Si hay la única entidad que son reguladas, se está creando un mecanismo adecuado, coherente con el que existe en Brasil, Colombia, Chile y en muchísimos otros países de la Unión Europea, están las grandes plataformas digitales. Incluso el proyecto obliga al INACOM a acompañar a los productores de contenido, o sea, a la mayor parte de la gente que son los que se están quejando, pensando que esto es contra ellos, como que esto es un problema entre medios tradicionales de comunicación y redes, que no es cierto. Precisamente el INACOM está obligado a acompañarlos a ellos cuando se produzcan abusos, como se ha producido en la Unión Europea, que se han sacado de las plataformas
a algunos periodistas porque si son prorrusos, si son que si no sé qué. Entonces, todo eso está ahí definido en el... Don Eric. Pero para terminar, ¿qué puede ser una institución que va a tener autonomía en virtud del artículo 141 de la Constitución, que va a ser elegida finalmente por el Congreso, que va a tener inamovilidad? Entonces, yo lo que no entiendo es cómo se cuestiona una institución que está concebida y como misión y todas las atribuciones que tiene son de tutela y garantía de los derechos de la libertad de expresión, y hay una ley que ha creado una Comisión Nacional de Espectáculos Públicos con la cual le han cerrado programas a políticos, le han sacado a comunicadores de medios sin ningún tipo de procedimiento. O sea tenemos una ley que tutela y organiza en base al debido proceso todo lo que es las garantías de los periodistas y los comunicadores frente a una que existe y que entonces la gente no la comenta. O sea, no se asume ni siquiera el paso de avance que significa eso. Eric, yo quisiera, Julio Alberto Martínez por aquí, yo quisiera preguntarle, bueno, gracias, ¿verdad?, por la gentileza de esta llamada. Yo quisiera preguntarle lo siguiente. El presidente Abinader dijo en la semanal que él no le puso ni una coma a ese proyecto. Entonces yo quisiera que usted nos explique cómo se dio el proceso de socialización de ese anteproyecto de ley de medios digitales y audiovisuales, de cómo se dio el proceso de socialización y qué rol jugó la presidencia de la República. Mira, yo he trabajado en numerosos proyectos de ley desde el principio de la década del 90, de salud, parte de la seguridad social, la parte de salud de la seguridad social, Cámara de Cuentas, muchísimos. Y yo te puedo decir que yo no he participado en un proyecto que tenga tanto consenso. Para recordar, esa es la cuarta comisión. Había una que ustedes recordarán que presidía el extinto periodista Rafael Molina Morillo, de la cual nuestro coordinador, Nancy Rodríguez, era secretario ejecutivo. Y el problema era que las sociedades de diarios y los sindicatos de periodistas no se ponían de acuerdo y ahora fue parte de la comisión y se pusieron de acuerdo. En estos 2 años y medio, fíjate que el decreto que nos crea como comisión es del 2022, el 333, y en 5 universidades con participaciones que superaban las 100, 150 personas, con periodistas, estudiantes, con la sociedad civil, participación ciudadana, más de 40 instituciones participaron en discusiones permanentes, pero no solamente eso, sino que es parte integrante de la comisión el magistrado emérito del Tribunal Constitucional, Hermógenes Acosta, quien es uno de los profesionales más capacitados en materia de libertad de expresión, y ahí están sus votos, mientras estuvo el Tribunal Constitucional cuando se despenalizó el delito de prensa, que es una tendencia que viene del sistema interamericano, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y el Tribunal Constitucional también lo acogió. Hemos armonizado este proyecto con todas las directrices del Tribunal Constitucional, que son numerosas sentencias en materia de libertad de expresión, pero también con la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la UNESCO. Fueron semanas, horas de trabajo, artículo por artículo, con temas puntuales, a los fines de lograr un proyecto de ley que fuese verdaderamente, estuviese en armonía con todo lo que son las directrices, incluso las que se establecieron en París en el 2024, que es el evento más grande que se ha hecho de redes sociales, plataformas digitales y libertad de expresión hace un año. Eric. Ahora, la pregunta del presidente. La gente no lo puede creer. Y el presidente, pura y simplemente, no soy vocero, ni tengo en modo alguno que salir en defensa de su comentario. Escuché que algunos dijo en desacuerdo con no. Es que el presidente respetó los criterios de esa comisión y no recibimos ningún tipo, óigase bien, no me pregunten a mí, pregúntenle a Nancy Rodríguez, pregúntenle a Percio Maldonado, pregúntenle a todos los integrantes de la comisión, que somos más de 15, incluyendo exfuncionarios del gobierno pasado en consultoría jurídica, que están ahora en una distinguida jurista. Entonces, Jimena Conde, que fue su consultora
de la consultoría jurídica durante el gobierno del presidente Medina, con el amigo Flavio Darío Espinal. O sea, todos los integrantes pueden dar fe, ustedes lo pueden llamar a cualquiera, Jimena es una persona pública, y todos te van a decir claramente que no se recibió ningún lineamiento por parte del gobierno, ningún lineamiento, solamente afinidades jurídicas con la consultoría al momento de ser, antes de ser enviado, que fue un tema prácticamente de forma y de procedimiento, pero no, Eric, el presidente, es verdad que no tuvo nada que ver en el contenido de ese proyecto. Eric, José del Castillo, sí, uno lo... José, hermano, pero tú estás ¿Cómo ahí. tú estás, hermano? ¿Todo bien? Qué placer oírte. Igual. No, uno lo que piensa que si el presidente somete un proyecto, por lo menos debe asumir, digamos, la defensa o no del mismo, ¿no? Porque al final de cuentas es de su autoría, porque él es el que tiene la iniciativa legislativa. Pero no quería ya entrar en ese detalle, sino un poquito uno ha visto con este tema de la regulación del derecho a la libertad de expresión, es un tema delicadísimo porque la gente se siente invadida, ¿verdad? En su libertad, ¿no? Que está además bastante reglamentado, digamos, en la propia Constitución de la República, en el artículo 49, en el 44 con el tema del derecho al honor y a la intimidad, en parte de la dignidad humana, el artículo 38, es decir, hay una serie hay una configuración constitucional más los tratados internacionales en este sentido de derechos humanos, hay un bloque de constitucionalidad que digamos que consagra los elementos que protegen el derecho a la libertad de expresión y los elementos asociados a este derecho que son a la vez otros derechos fundamentales. Y la propia Constitución establece cómo reglamentar y regular esto, ¿verdad?, sin afectar al contenido esencial. Ahora, el elemento que más ha criticado es la creación de este órgano, porque depende del Poder Ejecutivo y de alguna forma u otra se pudiese, sustituyendo, digamos, en vez de dejar esto en manos de los tribunales, ¿verdad?, que es otro poder del Estado que cumple ese rol, digamos, teóricamente, ¿no?, evidentemente, de equilibrio, de contrarrestar el poder, de generar frenos y contrapesos. Entonces se ha creado este órgano que tiene una capacidad sancionatoria y es lo que, digamos, más ha llamado la atención y ha preocupado a los que hablamos en los medios de comunicación, a los que producen contenido, y esta es la parte que a mí me gustaría que tú me des los elementos de cómo garantizamos que el órgano dependiente del Poder Ejecutivo esté ajeno a influencias desde el gobierno, por ejemplo, que pudiesen coartar la libertad de expresión. ¿No era mejor dejar esto en manos de los tribunales de la República? Muy buen punto. Están los tribunales de la República. En el proyecto de ley están los tribunales de la República. En primer lugar, te invito a que revisen, los invito a todos a que revisen el título tercero sobre el órgano regulador, todas sus atribuciones y competencias que están ahí establecidas con un procedimiento sancionador administrativo que es parte del procedimiento judicial y que al cual tú tienes derecho a ir, y incluso fuera de ahí puedes seguir hacia el Tribunal Contencioso Administrativo, a partir como sucede con muchísimas entidades donde tú vas, donde se hace un procedimiento con el debido proceso, y si tú no sales, el Consejo Nacional de Seguridad Social, en todas las instancias de administrativas relevantes, existe la posibilidad de hacerlo. Aquí, de manera expresa, se manda a que se fija por el proceso de la ley 107.13 de los procedimientos administrativos. El temor a toda institución, mira, José, eso es cierto, pero hay que ver que está concebido como un órgano con un gran nivel de independencia, con inamovilidad, que el Senado tiene que elegirlo, como sucede con otras instituciones, que no puede el poder incidir en él. Incluso en virtud del 141 de la Constitución, la adscripción al Ministerio de Cultura es una adscripción formal que de manera específica dice el proyecto de ley que no puede interferir en el funcionamiento independiente de ellos. Claro,
el país tiene que estar con los ojos abiertos, porque como decía Alberto Binder cuando estábamos trabajando la reforma procesal penal, incluso sobre normativas garantistas se puede ser autoritario. Ahora, todo el contenido de la parte sancionadora lo que tutela es precisamente el obstáculo a la libertad de expresión. Existe, esto no elimina del ordenamiento ni el Código Penal, ni elimina del ordenamiento la ley de delito electrónico, nada de eso. O sea, ese ordenamiento sigue, y los tribunales, tanto para las decisiones que se toman en el INACON con respecto al debido proceso, y ahí está totalmente regulado cómo es, así como los tribunales ordinarios van a seguir siendo en última instancia o en primera instancia el órgano, la justicia, ¿verdad? En términos generales, la garantía de los derechos de todo el mundo. Estamos conversando con el doctor Eric Raful. Él es parte de la comisión que ha sido la que ha originado, ha producido este anteproyecto de ley que ha sido sometido por la Consultoría del Poder Ejecutivo al Senado de la República. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros y queríamos preguntarle, ¿no entiende usted? Tengo solamente para fines de organización, en 10 minutos tengo que salir para una audiencia. Correcto, no se preocupe. Le pregunto concretamente, ¿no han contemplado ustedes la posibilidad de socializar este proyecto de ley? Porque hay mucha aprehensión, hay mucha especulación, y por la sensitividad del proyecto, creo que es evidente que necesita ser socializado para que todo el pueblo lo conozca. Mira, en primer lugar, eso es un principio general de los procesos de legitimación de los instrumentos normativos. Debe ser así. Por eso nosotros saludamos la disposición del presidente del Senado de organizar vistas públicas nos le pusimos a la disposición de ellos y estamos abiertos a ir a todos los programas. Ya nosotros tuvimos 2 años y pico de reuniones con instituciones, participación ciudadana, con muchísimas instituciones, gremios de periodistas, gremios de productores de contenido. Tuvimos 2 años y medio de eso, pero sabemos y nos hemos puesto a la disposición para seguir, independientemente de que nuestra misión del decreto termina con la entrega del anteproyecto. Con muchísimo gusto todos vamos a estar dispuestos a trabajar y a colaborar en esto, porque mientras más se socialice, más se legitima el instrumento, y al estar más legitimado tiene una mayor probabilidad de avanzar adecuadamente y de insertarse de manera armónica en el ordenamiento, no de manera traumática. Muchísimas gracias, doctor. Un privilegio conversar con usted en el rumbo de la mañana. Esto va para algo, vienen más debates y ojalá presencialmente. Te queremos tener aquí. Para la próxima semana. Bueno, está la invitación abierta, doctor Eric Raful, de que puede estar con nosotros, y me parece muy relevante tener la oportunidad de escuchar de un experto como usted, que estuvo dentro de los que formularon el proyecto de ley, escuchar informaciones que, insisto, doctor, no están siendo lo suficientemente socializadas. Sería un placer tenerle por acá. Con muchísimo gusto. Un placer, saludando a todos. José, feliz resto del día. Gracias. Un habano hace tiempo. Claro, con lo que se acompaña a eso, por supuesto. Dale, Isidro.